En el programa anterior, Lógicamente dentro de esto muchos dicen, bueno, y el valor, por ejemplo, arquitectónico, claro, sí es un valor, ¿verdad? Pero el valor arquitectónico va a entrar justamente dentro del valor antropológico, porque el valor no es lo mismo para una comunidad que para otra, o para una persona y para otra. Por ejemplo, el caso del Huancasco, que vemos aquí en la imagen. Por ejemplo, digamos, el caso del Huancasco, hoy que trajimos una imagen justamente, podemos ver que este tiene un valor muy particular, en este caso para los lencas, ¿verdad? No quiere decir que no sea importante o que no tenga un valor para nuestro país, claro que sí, ¿verdad? Digamos, nosotros como cientistas sociales lo valoramos. Hola amigos, amigas, aquí estamos en tu programa ¿Qué pasó entonces? Realmente hoy estamos en un lugar muy especial, histórico. En principio estamos en el centro histórico de Tegucigalpa, en lo que se le conoce como la antigua Casa Presidencial. Y en este recinto, en este espacio donde estamos aquí en el programa, realmente es muy especial porque es el conocido como el Salón Azul. Era el lugar donde el presidente recibía a los diferentes dignatarios, recibía a los diferentes embajadores, tenían sus reuniones con todo el gobierno y sus ministros. Era un lugar donde se tomaban las grandes decisiones, por lo menos en esa época histórica en Honduras, lo que se conoce como la antigua Casa Presidencial. Y por eso, pues, tenemos acá también a un invitado, un colega que trabaja también actualmente en el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, que son los que nos han permitido estar en este recinto histórico, agradeciendo siempre a ellos, igual también a la licenciada Patricia Cardona, y aquí tenemos pues a nuestro amigo y colega, el historiador Nelson Carrasco. Nelson, ¿cómo estamos? Mucho gusto. Buenas, ¿cómo están? Pues es un placer estar de nuevo por acá y un placer estar colaborando también con este importante programa educativo y sobre todo en este lugar tan especial, ¿verdad? Para la historia de Honduras, para toda la configuración, ¿verdad? Del Estado, de la República que hoy conocemos y también en un edificio arquitectónicamente muy bello, podríamos llamarlo así, muy sublime. Bien, arquitectónicamente es de lo más rescatado, ¿sí? Y de lo más sobresaliente en todo el centro histórico de Tegucigalpa y en todo Honduras también, ¿verdad? Y es lo que vamos a desarrollar en este programa de qué pasó entonces en la Casa Presidencial, qué estilos históricos, arquitectónicos, qué cosas pasaron acá, por qué la ubicación de esta Casa Presidencial, cuáles fueron sus usos. Realmente es una verdadera cápsula de tiempo que en este momento, pues hoy día es un museo abierto al público para que la gente pueda degustar, conocer parte de lo que es nuestra historia y sobre todo nuestra historia republicana. Y aquí, maestro Carrasco, vamos a iniciar hablando de una fase de la historia de Centroamérica y la historia de Honduras, que es la independencia. Realmente podemos decir que tiene mucho que ver de una u otra forma en el contexto histórico de esta casa presidencial. Sí, claro. También antes de hablar de la independencia creo que sería muy importante, muy correcto irnos un poco hacia atrás al pasado colonial, ¿verdad? Que tenemos nosotros en Honduras y en toda Centroamérica, todo lo que fue la Capitanía General de Centroamérica. Entonces usted me va a ayudar en esto a recordar que el poder, ¿verdad? Siempre se institucionalizó en la provincia de Honduras. En este caso se crearon lugares específicos para esto, para primero la representación de la gobernación, también de un obispado que representaba el poder político, el poder también religioso. Y entonces Honduras ha tenido diferentes lugares donde ha estado esta representación o la centralización del poder. En este caso vamos a recordar que uno de estos primeros lugares es lo que hoy es la ciudad de Trujillo, en donde por primera vez ahí se nombran los primeros gobernadores de Honduras y después pasa a la que nosotros conocemos generalmente como la ex capital, ¿verdad? Ya estamos hablando de la ciudad de Santa María de la Real Valladolid de Comayagua, donde fue la sede de la gobernación de Honduras casi durante toda la época colonial, más bien durante toda la época colonial en su mayoría, ¿verdad? Durante el siglo XVIII, que fue donde se concentró mayormente el poder, ¿verdad? De la provincia de Honduras. También con las reformas borbónicas, el poder todavía se centró más en Comayagua con la creación de la Intendencia de Comayagua. Entonces, allí tuvieron que crear un espacio, bien, que fuera la casa del gobernador,
¿sí? La casa del gobernador será como nuestro antecedente inmediato a una casa presidencial ya después de la independencia. Y entonces eso se encontraba en Comayagua. Por eso es importante lo que usted comentaba acerca del contexto histórico, porque ya que hablaba de Trujillo, mucha gente incluso maneja, o hay algunos que incluso llegan a enseñar que Trujillo fue la primera capital. Es que realmente recordemos que las primeras ciudades que fundan los españoles en Honduras son costeras, ¿no? Realmente, y después empiezan pues, a llegar a lo que es la parte central, la parte sur, pero en principio son ciudades costeras, que era lo que más les interesaba a ellos, o por lo menos es Honduras, como tiene la costa del Caribe de la más extensa, es una zona estratégica, ¿no? De todo lo que es el Caribe. Interesante ese contexto en el cual nos habla acerca de Comayagua, ¿no? Como el nervio político, el centro, la columna vertebral en la época de la colonia, como bien lo comentaba. Y lo otro importante es hacer notar que los españoles no fundaban ciudades o gobernaciones en cualquier lugar, habían también ciertos criterios para esto. Sí, claro, y eso es muy importante lo que usted acaba de decir, y para todos los que nos ven, ¿verdad? Eso es también importante tenerlo en cuenta, que sí, Trujillo se menciona, pero porque fue el lugar donde pudieron fundar una de las primeras ciudades, ya que los que descubren, ¿verdad?, o en este llamándolo así, eran navegantes, entonces tenían conocimiento de la costa, y ya para crear o centralizar el poder, entonces necesitaron fundar Comayagua. Entonces Comayagua no lo fundaron así porque dijeron, no, aquí me gusta, aquí voy a fundar esta ciudad. No, más bien fue de las ciudades más pensadas, más bien, que nosotros tenemos en Honduras. ¿Por qué? Más que todo un punto de vista geográfico, ¿sí? Entonces Comayagua, si nosotros los enfocamos en el territorio hondureño, sería casi el centro de todo el territorio hondureño, y es un valle. Entonces, que cumplía con los requisitos y todas las leyes españolas en cuanto a la fundación de ciudades, ¿verdad? Que no fueran lugares muy bajos ni en lugares muy altos, y que se fueran extensos. Entonces, Comayagua la visualizaron estos conquistadores como el lugar donde se podía centralizar, específicamente por eso, porque estaba en el centro de toda la provincia de Honduras y en un valle en el cual podría ser una ciudad muy extensa. Realmente en Comayagua no existían minas para decir aquí la vamos a fundar, minas de oro, de plata, estaba la de Opoteca tal vez, que era piedra, ¿verdad? Pero nada más, tampoco había gran población en esa parte de Comayagua, entonces era más que todo un punto estratégico, y ahí fue que se fundó entonces la antigua capital de Honduras, donde estuvo la sede del presidente o del gobernador, del jefe de Estado, por mucho tiempo, ¿verdad? Que esa era prácticamente, maestro Carrasco, era la máxima autoridad en Honduras, la gobernación de Comayagua, ¿no? Claro, decir gobernador es como decir en la actualidad presidente, ¿verdad? Claro, el gobernador dependía, ¿verdad?, también de la Capitanía General de Guatemala y la Capitanía General de Guatemala del Reino, ¿verdad?, de España. Y después de gobernador, ya con la independencia, entonces evoluciona esta figura de poder político a jefe de Estado. Bien, porque recuerden que Honduras después de la independencia entonces se convierte en un estado de una federación. Entonces, de una u otra forma, Tegucigalpa, como pues una alcaldía mayor, tiene que ver mucho, o hay cierta dependencia de lo que es Comayagua, ¿no? Comayagua de Comayagua se emanan todas las órdenes al resto de Honduras, prácticamente, podemos decirlo. Claro, y había siempre un recelo, ¿verdad? Casi como decir que, comparable en la actualidad como Tegucigalpa y San Pedro Sula. En aquel entonces Comayagua era el centro político, pero quien producía económicamente era Tegucigalpa, ¿verdad?, con la minería, y otras regiones de Honduras con la ganadería. Entonces había ese recelo de que Comayagua solo era el centro político, el centro religioso, pero que quienes sostenían económicamente la provincia era Tegucigalpa y la alcaldía mayor con todas sus regiones de minería y de ganadería. Entonces, eso era la parte industrial, podríamos decirlo en realidad, de la provincia de Honduras. Siempre estuvo ese problema, ese recelo, ¿verdad? Y en realidad esa intención de que Tegucigalpa pudiera pasar a ser el centro también, además de económico, el centro administrativo. Interesante, realmente, esas relaciones. Por eso somos historiadores y hacemos el contexto histórico para poder entender que las cosas no surgen de la noche a la mañana, sino que es todo un proceso histórico. De ahí, lo que usted comentaba, que es interesante, esa rivalidad entre lo que es Comayagua y Tegucigalpa, porque en Comayagua vivían los peninsulares, podemos decirlo, en la mayoría, ¿no? Y en Tegucigalpa los criollos,
¿Diferencia entre una y otra, maestro? Sí, bueno, las diferencias eran más que todo, primero, de nacionalidad, podríamos decirlo. Los peninsulares eran españoles, como le llaman ellos, puros, que habían nacido en España, habían sido nombrados para cargos administrativos, y los criollos, que como no podían tener acceso al poder político por haber sido nacidos en América, aunque sean hijos de españoles, pero tenían el poder económico, que en un momento llegó a pesar más y determinó con estallar las independencias, los procesos independentistas por parte de los criollos y también por el traslado de todo este montón de ciudades, ¿verdad?, a la conveniencia de esta clase, seríamos, en este caso los criollos serían la clase burgués, ¿verdad?, en esta época, ¿sí? Entonces ellos tenían el poder político, tenían poder de decisión también, ¿verdad? Interesante, realmente. Bueno, vamos, ya que usted tocó el tema del traslado, en nuestro siguiente bloque vamos a hablar acerca de ese traslado de Comayagua a Tegucigalpa, las razones verdaderas de ese traslado y para que luego después entrarnos a lo que es Tegucigalpa y la antigua casa presidencial. Bueno, y ustedes no nos cambien, estamos pues aquí, el programa se está transmitiendo desde la antigua casa presidencial en el corazón del centro histórico de Tegucigalpa. No olviden escribirnos a nuestro correo ¿qué pasó entonces? _stve@telebasica.com y también pues búscanos en Facebook como Suyapa TV Educativa. No nos cambien, ya regresamos. Una empresa minera también, que fue de las más importantes de todo el mundo. Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando del tema la historia de la casa presidencial y estamos nada menos y nada más que en la antigua casa presidencial, en el lugar de los hechos históricos. Esto es parte de nuestra filosofía como programa ¿Qué pasó entonces? Estando en lugar de los hechos históricos, maestro Carrasco. Y esto, bueno, dice mucho. Hablamos en el primer bloque acerca de ese traslado de la capital de Comayagua a Tegucigalpa. Hay muchos mitos, leyendas en torno a este traslado. Vamos a hablar acerca de este traslado. ¿Cuál fue la verdadera razón del movimiento de la capital a lo que es de Comayagua a Tegucigalpa? Claro, eso es muy importante determinar esta parte, ¿verdad? Bueno, después de la independencia, ¿verdad?, de la provincia de Honduras, bien, entonces se convierte en un estado de la Federación Central, bueno, primero las Provincias Unidas de Centroamérica, después de la Federación Centroamericana, bien. Entonces, siempre la jefatura del estado de Honduras estuvo en Comayagua. Hay unos antecedentes para el traslado de la capital de Comayagua a Tegucigalpa, y es desde 1824, con la primera Asamblea Nacional Constituyente en lo que es el municipio de Cedro, donde se determinó que se iba como turnar, ¿verdad?, un tiempo Tegucigalpa, un tiempo Comayagua y así. Bien, pero esto no dieron resultado. Entonces es hasta el año de 1880, con el periodo de la Reforma Liberal, que en su mayoría lo conoce, ¿verdad?, que se decide hacer este traslado de Comayagua a Tegucigalpa. Realmente Comayagua ya había perdido mucho peso, ¿verdad?, administrativo, también económico, bien, y sobre todo también con la separación de Iglesia y Estado. Esto había perdido también un peso religioso, de la administración religiosa. Entonces sí, realmente era era necesario, porque aquí en Tegucigalpa estaba la concentración también del poder económico. Para 1880 estaba funcionando aquí en las cercanías de Tegucigalpa, donde hoy ya es el Parque Nacional La Tigra, una mina muy importante, una empresa minera también, que fue de las más importantes de todo el mundo. Bien, lo que nosotros le llamamos como enclave minero era la Rosario Mining Company, ¿verdad?, la New York en Honduras Rosario Mining Company, que la podemos apreciar en el reverso del billete de A500, que cuesta verlo porque no todos caminan un billete de 500, pero allí está plasmada. Entonces, Marco Aurelio Soto, con este objetivo de traer el capitalismo a Honduras, entonces decide traer la minería, pero ya una minería artesanal, como se dio en la época colonial, sino más bien una minería industrial. Sí, entonces trae accionistas de Estados Unidos que tenían experiencia en minería en esta zona del oeste, ¿verdad?, en Dakota, Colorado. Bien, entonces Marco Aurelio Soto compró esta zona. Marco Aurelio Soto era el presidente en ese entonces, ¿verdad? Bien, con su ministro Ramón Rosa. ¿Sí? Entonces, como él era el accionista principal de esta mina del Rosario, entonces, para los asuntos administrativos,
a él se le hacía muy complicado estar en Comayagua y estar pendiente de las acciones o de su empresa, que era la Rosario Mining Company. Y entonces, estos impuestos también que daba la Rosario Mining Company se iban a Comayagua, pero él los quería tener en Tegucigalpa, donde tenía establecidos sus negocios, también donde tenía una casa en Valle de Ángeles. Y entonces decide trasladar en 1880 la capital, y que en realidad fue por pura conveniencia personal y puros asuntos económicos, no en realidad, como lo mencionan muchos, que era porque a la esposa no se le aceptaban en los círculos sociales de Comayagua. Esa es mentira, ¿verdad? Fueron puros asuntos más bien económicos. En principio fueron razones de tipo económico y realmente son razones de peso, ¿eh? Porque Tegucigalpa, por lo menos en esa época, no reunía las condiciones para ser una capital. Recordemos que esto se funda como una planta minera, ¿no? Un pueblo minero, calles angostas, solo se movían carretas cargadas de lingotes de plata o de oro. Realmente no había esa necesidad. Pero también igual, caso como Cusco, también en Perú, se consiguió como un pueblo minero y muchos de esto, ¿no? Entonces, importante que son por razones económicas. Igual también a Soto se le considera uno de los presidentes más jóvenes que ha tenido Honduras en su historia, ¿no? Entonces, algo importante que hablaba el maestro Carrasco y que ustedes no tienen que olvidarlo, el traslado fue en 1880, o sea que Tegucigalpa es la capital de Honduras a partir de 1880, como capitales recién, para otras capitales, ¿no? que tenemos alrededor del mundo. Bueno, ya cuando Soto llega acá y la pregunta es, ¿y de dónde iba a ser la casa presidencial? Es la pregunta que uno se hace, porque aquí no habían edificios administrativos, civiles. Aquí lo que habían eran iglesias, pocas casas de los criollos, pero la pregunta es, ¿dónde iba a ser la casa presidencial? ¿Dónde iban a ser los ministerios? ¿Dónde iba a ser toda la estructura política del gobierno? Claro, entonces sí, así como el programa, entonces, ¿qué pasó en ese entonces, verdad? ¿A dónde trajo la casa presidencial Marco Aurelio Soto, verdad? Y eso es importante determinarlo, porque Tegucigalpa no estaba preparada, como usted lo mencionó, no estaba preparada para recibir una presidencia, ¿verdad? O recibir todas estas oficinas. Entonces, Marco Aurelio Soto fue trasladando la casa presidencial por un montón de casas, ¿verdad? Primeramente hicieron un edificio de madera que estaba donde hoy es el actual Congreso Nacional. En esa parte, en esa ubicación, estaba este edificio de madera, lo cual ahí fungió un buen tiempo la casa presidencial, la mandaron a hacer para eso. Tegucigalpa no estaba preparada en ningún modo para tener la capital, y nosotros sufrimos las consecuencias en la actualidad de eso, ¿verdad? De tener una ciudad totalmente desorganizada, urbanístico, desde el punto de vista urbanístico, porque geográficamente es difícil, es muy accidentado, ¿verdad? Entonces, otra consecuencia de eso es que lo que era el centro histórico en aquel entonces hoy ya no es el centro desde un punto de vista geográfico, ¿verdad? Más bien ya es la periferia, es la zona norte, es la salida norte, ¿verdad? Bien, entonces también estuvo en esa parte, y había, como usted mencionó, en casas de criollos o en otros lugares. Estuvo también en lo que se llamó el Banco de Honduras, que era la esquina, ¿verdad? Oeste de el Parque Central de aquí de Tegucigalpa, donde estuvo la Dirección Ejecutiva de Ingresos. Exactamente, en esa parte estaba el Banco de Honduras, un edificio grande, y también se trasladó en un tiempo a ese espacio, pero no tuvo la presidencia no tuvo una sede específica hecha solo para la casa presidencial, hasta el año de 1916, que deciden en realidad crear un edificio para eso, para la sede del gobierno, para la sede del poder político. Claro, y aquí hay como una especie de contradicción. Se traslada la capital de Comayagua a Tegucigalpa y no hay una casa presidencial. Y como bien lo comentaba, se está yendo en diferentes lugares, incluso casi como alquilando o estando ¿verdad? en ciertas casas. Era una prioridad la construcción de una casa. Por eso, aquí la pregunta obligatoria es, ¿quién comenzó a construir esta casa presidencial? Sí, entonces nosotros vamos a trasladarnos al año de 1916, hace exactamente 101 años, ¿verdad? Entonces, casi como los dálmatas. Entonces, vamos a trasladar a ese tiempo, y
se decide entonces tener una estructura fuerte, una estructura también, además de fuerte, imponente, ¿verdad? Para hacerlo de la casa presidencial en el gobierno de Francisco Bertrán, de 1916, ¿sí? Entonces, en ese año, el presupuesto para hacer una casa de esta realidad era muy alto. El Estado de Honduras no concebía este presupuesto que fuera tan alto para hacer una casa como la que hoy conocemos. Y para ello se tiene que exportar gente, ingenieros, arquitectos capacitados para esto. Recuerden que todavía la educación superior no se había desarrollado en su totalidad en Honduras. No había ingenieros ni arquitectos para una obra de esta magnitud. Y se traen a un arquitecto italiano llamado Augusto Bressani, que es el que diseña toda esta casa. Entonces, cuando nosotros entramos a la casa y empezamos a visualizar y empezamos a observar toda la estructura, el estilo, entonces lo vamos a trasladar como que estemos en un palacio europeo de la Edad Media, del Renacimiento, porque se concebió con eso. Estos europeos quisieron traer todos esos estilos artísticos que se desarrollaron en Europa y los plasmaron en un solo edificio, acá en la antigua casa presidencial. La estructura y la construcción de esto tardó mucho tiempo, ¿verdad? Estamos hablando que solo la construcción estuvo casi 10 años, ¿sí? Pero se terminó hasta el gobierno de Carías y aún sigue siempre en continua restauración, porque es una casa muy característica y es un conjunto con muchas edificaciones del centro histórico que tienen el mismo estilo y la misma forma de construcción y los mismos materiales, ¿no? Interesante, realmente. Ese inicio, me imagino que en esta época, pues la gente de Tegucigalpa sentía orgullosa, por lo menos llamaba mucho la atención estas construcciones, como usted le dice, y la influencia de estos primeros arquitectos que vienen a Tegucigalpa. Aquí los diseñadores son arquitectos italianos, franceses, hay de todo un poco, y eso es lo que hace diferente a esta gran ciudad conocida como Tegucigalpa. Bueno, el tema está interesante, usted no nos cambie, vamos a seguir hablando acerca de la historia de la antigua casa presidencial. Ya regresamos. Pero aparte de casa presidencial también fue sede de algunos ministerios. Gracias por seguir con nosotros aquí en este programa. ¿Qué pasó entonces? Estamos aquí con el historiador Nelson Carrasco hablando acerca de la historia de la casa presidencial. Y ya usted bien lo comentaba, maestro Carrasco, que quién inició este proyecto, obviamente. Y aquí la pregunta es, sí, estuvo aproximadamente 10 años. ¿Quién lo terminó? ¿Quién fue el primer inquilino de casa presidencial? Sí, eso fue como una parte, algo casi injusto para Francisco Bertrán, ¿verdad? Porque él decide construir y tiene una visión muy amplia, ¿verdad? Porque realmente que para la época no se necesitaba una casa presidencial tan grande, sí, pero él tiene una visión amplia para que pudiera seguir esta casa presidencial por mucho tiempo sirviendo, ¿verdad? Bien, y entonces el primero en habitarla fue Rafael López Gutiérrez, desde 1922. Bien, entonces esos años estaban en construcción. Recuerde que esto es un terreno muy accidentado, entonces solo levantar la base y todo esto llevó mucho tiempo. Estábamos cerca del río, pero y mire qué interesante que aunque estaba cerca del río y por los materiales que utilizaron, vamos a hacer como un recuento en esas épocas, qué era lo que se utilizaba, qué materiales y cómo lo trabajaban, ¿verdad? Entonces vamos a centrarnos también en en la parte histórica de Tegucigalpa, en el centro histórico, y vamos a ver otros edificios con estas mismas características. El Palacio Arzobispal tiene esta misma piedra rosada en su fundación, también el Teatro Manuel Bonilla, el Palacio de los Ministerios, el Palacio de Telecomunicaciones. Entonces todos estos tienen esa característica que fue usado con piedra rosada. Y esta piedra rosada era muy característica específicamente aquí en Tegucigalpa por las minas que estaban alrededor, ¿verdad? La de Cerro Grande, de Suyapa, del Picacho. Entonces traían las piedras y aquí las tallaban. Entonces vamos a ver unas piedras talladas con una mano de obra muy especializada en esto, ¿verdad? Entonces estos materiales, este edificio es de pura piedra en realidad todo. Entonces estos edificios permitió
que durante el huracán Mitch, por ejemplo, que estaba a la orilla del río, este edificio no sufrió mayor daño porque su forma de construcción como fortaleza, ¿sí? Entonces no hizo que socavara, bien, y fuera al suelo como la mayoría de edificios, ¿verdad? Que estaban cerca del río, o algunos que estaban lejos también, se los llevó al río, y este se mantuvo en pie. Más bien este fue como un centro de acopio, o aquí llegaba el presidente, llegó Bill Clinton, y desde la azotea empezó a ver todo lo que tenía que ayudar a Honduras, en este caso, ¿verdad? Que se dieron esta relación. Entonces, para no confundirnos más en esa parte, recordemos que el que llega aquí es en 1922, Rafael López Gutiérrez lo habita, y de allí, en ese momento, hay como una pausa en la construcción de la casa presidencial, porque en los años 20 fue un año de guerras civiles. Bien, todo lo que precede al gobierno de Tiburcio Carías Andino fue un tiempo de guerras civiles. Entonces, allá hay una pausa en la construcción de la antigua casa presidencial. Entonces, no termina ahí, no queda concluida. Y en realidad se concluye hasta en los 16 años que estuvo Tiburcio Carías Andino acá en esta casa presidencial. Entonces, vale decir que algunos sí la habitaron, otros vivían en sus casas de habitación porque estaban aquí en el centro. Bien, y en su mayoría también sirvió de oficina. Ya con el tiempo, ¿verdad? Que los ministerios eran muchos, se tuvo que trasladar una parte de oficinas del Estado a lo que hoy es el Museo de Identidad Nacional, donde se llamaba este edificio el Palacio de los Ministerios, por eso se le llamaba así, porque ahí se trasladaron varios ministerios de esto, ¿verdad? Entonces es hasta los años 30 y 40 que se concluye casi en su totalidad esta edificación. Claro, y esta es una costumbre en todos los países de Centroamérica tener una casa presidencial y usarla como realmente lo que es, una casa. Y aquí como la casa es de 2 pisos, ¿verdad? Ya hemos hablado un poco de la parte arquitectónica, solo un pequeño adelanto en la distribución del espacio. El primer nivel era para oficinas y el segundo nivel era para dormitorios. Era verdaderamente una casa, ¿eh? Que sabemos que el último inquilino que estuvo aquí fue Ramón Villeda Morales, ¿no? No, más bien fue Calleja, Rafa. Ah, bueno, pero el que vivió acá dice que sí. Sí, Villa Morales fue uno de los que tenía las habitaciones allá, ¿verdad? En la parte, en la segunda planta, es quien tenía las habitaciones, y ahí estaba también la comedor, cocina. En realidad, como usted lo menciona, fue una casa presidencial, ¿no? Allí estaba distribuida como una casa, bien, donde era toda la sede para todos, eventos y también para descanso. Bien, entonces hablando un poco acerca de esta casa, Maestro Carrasco, el uso del edificio, usted lo ha comentado, entonces en principio funcionó como una casa presidencial, pero aparte de casa presidencial también fue sede de algunos ministerios. ¿O? Sí, de los más cercanos, ¿verdad? Del Ministerio de Gobernación, entonces que eran los más cercanos. Por ejemplo, en el gobierno de Juan Manuel Gálvez, que Julio Lozano Díaz era su ministro, entonces ellos permanecían acá, y después Julio Lozano Díaz también permaneció en esta parte, ¿verdad? Sí, esta casa tiene mucha importancia en esta configuración. Desde los años 40, por ejemplo, hasta los años 60, la casa se terminó y fue la sede principal, ¿verdad? Fue la sede principal de poder. Recordemos que en ese entonces también Tegucigalpa no tenía tanto crecimiento demográfico y urbano, entonces podía todavía establecerse desde este punto de vista, ¿verdad? Así es. Y hablando así como si le pidiéramos a usted que nos haga una descripción de la casa, ¿cómo sería esa descripción? ¿Qué oficina, qué espacios tiene, etcétera? Fíjese que la casa es tan interesante porque estaba también planeada para que pudiera sobrevivir en el tiempo, ¿verdad? Entonces, aquí donde estamos. Eso es importante, ubicar primero dónde estamos. Ajá. Esto se le llama el Salón Azul. Es tan importante porque este era el salón de conferencias, como usted lo dijo al principio, bien, y se llamó Azul porque esta casa, como otras edificaciones, siempre cambiaba de color, dependiendo del gobierno que estaba en ese momento. Hoy día está amarillo, ¿eh? Sí, algo neutro para evitar esas cosas. Pero sí, recuerde que por la parte exterior tiene un color como verde. Entonces, que fue lo último
cuando estuvieron la Junta Militar de Gobierno y también los gobiernos militares, una parte de esto, ¿verdad? Entonces este era el Salón Azul, en el tiempo de Carías se terminó de construir, tenía algún tipo de este color, y también porque era el salón donde se hacía la recepción de actividades diplomáticas, ¿bien? Entonces esto era importante, este era el salón principal. Podemos decir que el Salón Azul y el salón que antecede a este, que se le llama el Salón de los Espejos, era la antesala, el Salón de los Espejos, por el Salón de Recepciones. Era en realidad de la casa presidencial, además de las habitaciones, estos eran espacios privados, porque estos espacios solo podía, ¿verdad?, entrar gente diplomática, personas que venían a algún evento específico. Entonces aquí llegó el rey de España, aquí llegaron todos los que venían a asuntos diplomáticos, cartas credenciales de embajadores, aquí era donde se recibían. Bien, entonces por eso sirvió así, es como de los salones más bellos de la casa presidencial, ustedes lo pueden observar en su arquitectura, bien, y también, por ejemplo, en la parte posterior del salón, tenemos ahí o podríamos hacer un mezanine o algo así, donde estaba en realidad la banda, bien, cuando el parque amenizaba este tipo de eventos. Recordemos que la banda de los Supremos Poderes también tiene bastantitos años, que es la banda oficial del Estado. Entonces, para amenizar los eventos, ellos también se ubicaban por ahí, y algunos miembros de la Guardia de Honor. También la casa está distribuida, por ejemplo, el centro de la casa es una rotonda, que sirvió muchas veces como la oficina presidencial, también una serie de patios, un patio central, para no olvidar ese pasado colonial y situarla como una casa también andaluza, y un patio trasero. La parte de abajo, que sería como el sótano, que era el espacio para la Guardia de Honor, ¿verdad? Y también para la servidumbre. Y la segunda planta, ¿verdad?, que era el espacio también para la permanencia, para las habitaciones de la familia presidencial. Claro, y como usted lo dijo al principio, ¿no? Así como otras ciudades fueron pensadas, esta casa presidencial de una u otra forma fue pensada como una casa presidencial. Y recordemos la influencia, pues, de la arquitectura italiana, como el caso del Augusto Messiani, que fue el que llevó a cabo este proyecto. Incluso muchos dicen que el arquitecto que llevó a cabo este proyecto demandó al gobierno porque no le canceló lo acordado. Sí, por desgracia sí, él trabajó y no le pagó de totalidad, ¿verdad?, el trabajo, porque en eso que la guerra civil él se tuvo que marchar y todo lo demás, y de ahí le solicitó al gobierno que le pagaran, y pues como que lo ignoraron un poco, ¿verdad? Y entonces también aquí influye mucho un tipo de estructura que no se conocía hasta ese entonces, también traída por otro italiano que sí permaneció en Honduras. Bien, a este italiano, a Bellucci, de apellido Bellucci, ¿verdad? Él trae algo muy importante, que es la marmolería. Entonces, en nuestros pisos, antes de la casa presidencial y otros edificios, lo que existía era ladrillo de barro, entonces en el piso, y él trae granito, marmolería, que tenían figuras como en forma de alfombra, que así son los patios de esta casa, ¿verdad? Como en forma de una alfombra, para darle ese contexto de ser una casa presidencial, traído por Alberto Bellucci, que funda una marmolería también llamada Marmolería La Italiana, ¿no? Interesante, porque realmente podemos decir que hay dos arquitectos de una u otra forma involucrados en esta casa presidencial, ¿no? Messiani y Bellucci. Bellucci, que estos dos se dedicaban a hacer también casas a particulares, a la gente de nivel alto de Tegucigalpa, ¿no? Sí, claro, ellos eran contratados por la clase alta, ¿verdad? El Palacio Villarroy tiene un poco de influencia de los trabajos de Bellucci, ¿verdad? Diseños, y también el Palacio del Distrito Central tiene bastante influencia también de esa persona, ¿sí? Bueno, realmente nuestra capital no deja de sorprendernos con tanta actividad que hubo para esta época. No, usted no nos cambien, vamos a seguir hablando del tema de la antigua casa presidencial. Ya regresamos. Entonces podemos encontrar aquí nosotros arte románico. Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando acerca de la historia de la casa presidencial con el historiador Nelson Carrasco. Realmente Nelson es una persona que es un docente también universitario de la Facultad
de Ciencias Sociales de la Escuela de Historia y también trabaja en lo que es en departamento sería Nelson, De historia. de Historia, ¿no? Del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, que el hombre está involucrado la ciencia histórica. Nelson, hablando un poco, hemos hablado acerca del contexto histórico de esta casa presidencial, cómo se inició la construcción, quién la hizo, materiales. Algo importante que creo que muchos también estarán interesados, el tema de una descripción arquitectónica. ¿Qué tipo de arquitectura está aquí pues implementado y pues qué elementos o qué diseños la caracterizan? Claro, este edificio realmente que es singular en este caso, ¿verdad? Porque como la influencia ha sido europea, entonces estos arquitectos tratan de reflejar su pasado europeo también en este edificio. Sí, entonces a la mayoría de esta arquitectura es llamado como ecléctica. ¿Por qué? Porque incluye una gran cantidad, varios de estilos artísticos. También muchos europeos que han venido le han llamado como una arquitectura manuelina. Que fue un estilo artístico también que incluía varios estilos y que fue usado en su mayoría en Portugal. O sea, o algunas investigaciones de otros compañeros historiadores han dado a conocer que, por ejemplo, este edificio está inspirado en otros palacios europeos, ¿verdad? Que ya estaban edificados. Entonces podemos encontrar aquí nosotros arte románico, gótico, también renacentista, clasicista en este caso, y lo podemos ver, por ejemplo, renacentista también en las esculturas, ¿verdad? Que tenemos alrededor del Salón Azul, en los corredores, donde se pueden expresar una arquitectura, también una escultura de muy buen gusto, muy buen valor, como los atlantes, en este caso son figuras masculinas como que sostienen el edificio, y también las cariátides, ¿verdad? Que son como las figuras femeninas, más el trabajo también detallado en madera, como podemos apreciarlo. Por ejemplo, el escudo que está en la parte posterior de nosotros es un tallado de gran calidad en madera, y también se ve que esta parte del mezanino podemos observar como flamantes, como una especie de telón que está flamante en la parte y que se talla en madera, ¿verdad? Y este escudo particularmente que tenemos también está representado en la parte frontal en piedra, tallado totalmente en piedra, ¿sí? Y protegido por 5 leones que sostienen una cadena que daba como un discurso, ¿verdad? De que la nación centroamericana también protegía el símbolo nacional de Honduras, como era el escudo. Tenemos este escudo que es el último antes de la modificación desde 1935. Este tiene algunos elementos que no lo conocemos en la actualidad, como una palmera, una casita, bien, entonces que ha evolucionado. También en los patios, como ya les había mencionado, tiene este mosaico y este mármol que hace sentir como alfombras, un trabajo de yesería también en la parte de los techos. Pues aquí donde estamos, exactamente arriba de nosotros, que sí, ojalá que no se caiga, ¿verdad? Está una lámpara, ¿verdad? Una araña de Murano también que estaba allá por el Teatro Manuel Bonilla y se trasladó a este espacio. Entonces, una casa que contiene una belleza arquitectónica singular. En el interior, en el patio central, también podemos apreciar gárgolas que sirven como desagües, ¿sí? En los arcos, también el arte gótico mencionado, y también en lo mismo en los torreones, que se ve como una estructura también militar, ¿verdad? También haciendo énfasis a ese pasado románico. Entonces eso es muy importante, y en el recorrido por la casa, ¿verdad? Que es visitada y que está abierta al público de 8 a 4, de lunes a viernes, como un museo también del Instituto de Antropología e Historia, se puede apreciar esto, y los guías igual les van a dar un recorrido. También hay un patio trasero, que era un patio también de descanso, y mucho más, ¿verdad? Entonces, vale decir que el valor arquitectónico de esta casa, más el valor histórico, que ya lo hemos mencionado, y un valor antropológico, que es el que nosotros le damos por la importancia que tiene por ser casa presidencial y por los eventos que han ocurrido en esta casa, que han configurado o de alguna manera han determinado el presente de nosotros, ¿verdad? En base a todo esto ocurrido en el pasado. Bien, entonces esta casa es en realidad
como un monumento nacional, ¿verdad? Por eso, porque representa la primera casa presidencial hecha para esto, para casa presidencial, y que en la actualidad es testimonio de este proceso histórico, ¿eh? De la República. Realmente ha sido toda una descripción interesante en arquitectura. Aquí, maestro Carrasco, se podría dar una clase de historia del arte, Sí, perfectamente, ¿verdad? con todos los elementos, ¿no? También aquí están los especialistas en el instituto, ¿verdad? Los arquitectos que también tienen esa especialidad de la descripción de esta casa, ¿no? Entonces, y también es un motivo de inspiración para muchos colegas historiadores de investigaciones históricas. Por ejemplo, se me ocurre en este momento que estaba relatando, estaba dando la descripción arquitectónica, hacer un listado de todas las personas importantes que asistieron a esta casa. De manera que usualmente una casa presidencial se tiene lo que se conoce como el libro de las visitas distinguidas, ¿verdad? Interesante saber quiénes llegaron acá, quiénes nos comentaban nuestros amigos de la televisión, que aquí pues llegaron de repente actores, actrices importantes, famosos en películas de Hollywood o películas mexicanas, que pues de una u otra forma pues llegaron a este lugar. Este era como el primer lugar oficial que pues llegaban a Tegucigalpa estos personajes de este nivel, y al igual también personajes políticos, presidentes, como usted lo comentaba, el rey de España, ¿verdad? Sí, y sirvió también como estadía de presidentes en la vida y en la muerte, porque también era sala de velatoria, ¿verdad? Para como a los presidentes, que algunos que murieron, entonces también aquí los velaban. Recordemos que estaba cerca de todo el trayecto que lleva hasta el cementerio general, ¿verdad? Sí, entonces sí, es muy importante esto, y para recordar algunos de los presidentes que estaban, ¿verdad? Entonces, López Gutiérrez, Carías, Juan Manuel Gálvez, Vicente Tosta, Julio Lozano Díaz, la Junta Militar de Gobierno, ¿verdad? Los gobiernos militares, López Arellano, y hasta 1992, que el último presidente en habitarla fue Rafael Leonardo Callejas, que decide trasladarla, ¿verdad? Porque ya era como muy pequeña para todas las oficinas del gobierno, estaba en una zona que realmente ya se estaba convirtiendo un poco difícil para el acceso, y también por los nuevos proyectos, ¿verdad? que tenía en este caso con el neoliberalismo. Entonces, hasta ese año, estamos hablando de 1922, que la habitó por primera vez López Gutiérrez, hasta 1992, que se retira de acá Rafael Leonardo Callejos. Y eso fue testigo de tantas cosas, ¿verdad? En ese tiempo. Prácticamente el presidente que más disfrutó de esta casa presidencial fue Carías, ¿no? Claro, sí. 16 años tuvo Carías, que la habitó también y tenía su casa aquí cercana también. Y bueno, y alrededor de esta casa, ¿qué más le puedo decir? En la actualidad forma parte de los monumentos nacionales, fue declarada en el año de 1989 como bien cultural por Ascona, el presidente Ascona, ¿verdad? Recordemos que él también habitó aquí, también Ramón Villeda Morales, que lo recuerda a la gente es que salía en el balcón principal a recibir a las personas y cualquier otro, ¿verdad? Entonces, que era muy importante. En este mismo espacio nació lo que son los proyectos sociales que hoy tienen los despachos de las primeras damas, como la Cruz de Lorena en este caso, y la Junta de Bienestar Social, que estuvo en un espacio anexo acá, ¿verdad? Entonces, realmente que es muy importante. En la actualidad funciona como museo del Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Los esperamos a todas las personas, ¿verdad?, que nos están viendo, que nos visiten. Aquí los vamos a recibir y les vamos a dar un recorrido que sea una experiencia muy importante, muy enriquecedora desde el punto de vista histórico y también educativo, ¿verdad? También aquí llegan muchos colegios, escuelas, porque es importante que los niños sepan de esto, ¿verdad? Que se les haga saber de la importancia, ¿verdad?, que ha tenido el lugar donde viven, ¿bien? Y lo que hay que cuidarlo para que también nuestras futuras generaciones puedan conocer, ¿verdad?, nuestro pasado, de dónde venimos y tal vez saber de dónde vamos, ¿verdad? Además también de todas las leyendas, ¿verdad?, de una mujer de blanco y todo lo demás que sale acá, que es también muy interesante, que están como en los cuentos y leyendas, en los diarios, de que aquí el que viene ya de noche, pues le pegan su buena asustada, ¿eh? Sí, es interesante porque en otros países se practica lo que se conoce el turismo alternativo en París, en Londres, en Madrid, donde visitan estos lugares
pues tan emblemáticos como lo que son estos palacios. Este es un palacio realmente, ¿no? Así que agradecemos a nuestro colega, a Nelson Carrasco, que es un historiador con mucha experiencia, igual pues también agradecemos a las autoridades de Antropología e Historia, a la licenciada Patricia Cardona, que nos ha permitido estar en este recinto histórico. Así que esperamos que lo visiten, que le den ese valor, porque pues hay que conocer la historia. Mensaje final, maestro Carrasco. No, claro, que visiten, ¿verdad? Que visiten para que así conozcan la historia y podamos, al conocerla, podamos amar lo que tenemos, ¿verdad? Y que protejamos el patrimonio cultural, que es de todos, ¿bien? Y es lo único que tenemos de testimonio de nuestro pasado, ¿verdad? Nosotros como programa, ¿qué pasó entonces? Hacemos nuestra parte dando a conocer estos lugares tan importantes. Y a ustedes, gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.